¿sí? Que es el modelo de la ecuación virial de estado, ¿sí? Es el modelo de la ecuación virial de estado, ¿sí? Virial, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa el modelo de la ecuación virial de estado? Bueno, las isotermas para gases y vapor son curvas relativamente suaves y simples, ¿sí? En donde el volumen disminuye con la presión al aumentar la temperatura, ¿sí? Por lo tanto, es simple representar la curva presión-volumen como una función de potencias de presión, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Sí? Aquí tenemos estas curvas suaves, ¿sí? Esta es la zona donde nosotros vamos a hacer una ecuación que relaciona P por B con cada una de las isotermas, ¿sí? Como pueden ver, son curvas suaves, ¿sí? Simples, ¿sí? En donde si nosotros vamos aumentando la presión, ¿sí? El volumen va disminuyendo, ¿sí? Para una isoterma, ¿sí? Si aumentamos la presión, el volumen disminuye, ¿sí? Para la isoterma. Entonces, la ecuación del virial lo que nos dice es, bueno, voy a representar estas curvas de vapor, ¿sí? Las voy a representar con una ecuación de potencias de la presión. Entonces, P por B es igual a A más B por P más C por P cuadrada más D por P cúbica, etcétera. ¿Sí? Una serie infinita de potencias. Y si nosotros decimos, bueno, vamos a decir que B es igual a A por B', C es igual a A por C', D es igual a A por D', etcétera, ¿sí? Entonces podemos decir, ¿sí? Si sustituimos esto aquí, P por B va a ser igual a A, que multiplica a 1 más D'P más C' P cuadrada más D' P cúbica, etcétera, ¿sí? Y entonces, si nosotros estamos representando P por B y cómo se comporta en una isoterma, ¿sí? Aquí tenemos P por B como una serie de potencias. Ahora acá otra temperatura, P por B como una serie de potencias de P, ¿sí? Entonces, podemos decir que B', C' y D' son constantes
que dependen de dos cosas. La primera es de la temperatura, porque recuerden que esto representa una isoterma, ¿sí? Dependiendo de la isoterma, las constantes B, C, D, etcétera, cambian, ¿sí? Y también dependen de la sustancia química, ¿sí? Nuestra B' no va a ser igual para el etanol, que para el agua, que para el benceno, que para el tolueno, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos dependencia tanto de la temperatura como de la sustancia química, ¿sí? Pero hay algo muy interesante, ¿sí? Esta ecuación la podemos utilizar nosotros, ¿sí? Para representar volúmenes de gases reales, ¿sí? A presiones y temperaturas moderadas, ¿sí? Utilizando dos términos, ¿sí? O sea, hace este y este, ¿sí? Con dos términos es suficiente, ¿sí? Para cuando queremos representar volúmenes de gases moderados. Le llamamos que necesitamos dos coeficientes viriales, ¿sí? Este es el primero y este es el segundo coeficiente virial, ¿sí? Eso lo podemos poner ahorita en nuestra tabla. Pero, ¿qué es lo más interesante y por qué surge esta ecuación virial de estado? ¿Sí? ¿Por qué graficamos P por B contra una serie de potencias de la presión? ¿Sí? Pues bueno, experimentalmente, ¿sí? Y esto es todo experimental. ¿Sí? Lo que se hizo fue que se graficó P por B, ¿sí? Ustedes pueden ver, aquí el eje de las X, de las Y, es P por B, y aquí el eje de las X es la presión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros graficábamos la presión contra P por B, observábamos que teníamos este tipo de curvas independientemente de la, del, del, de la naturaleza de la sustancia química, ¿sí? Teníamos hidrógeno, nitrógeno, aire, inclusive que es una mezcla de gases, oxígeno, y podíamos ver que la curva se comportaba de esta forma, ¿sí? Aquí, ¿por qué está punteada? Porque, pues, es muy complicado llegar a una presión cero, ¿sí? Pero si extrapolábamos la tendencia de las curvas, podíamos ver que cuando la presión tendía a cero, ¿sí? Todos los gases se comportaban o congeniaban en un mismo punto para una temperatura en específico. En este caso, esta curva se hace a una temperatura del punto triple del agua, que es 273.16. Entonces, toda esta gráfica está hecha a esta temperatura, que es una temperatura constante, ¿sí? Y entonces, el punto a la temperatura de 273.16 Kelvin, cuando multiplicamos la presión por el volumen y extrapolamos cuando la presión es igual a cero, la presión por el volumen es igual a este término de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta gráfica? Nos quiere decir que tanto B como C como D, etcétera, si utilizamos la ecuación del virial, ¿sí? Son formas, perdón, son funciones de la temperatura y la sustancia química.
¿sí? Entonces tenemos P por B es igual a 1 más B' P más C' P, ¿sí? Cuadrada más D' P cúbica, etcétera, ¿sí? Pero sabemos que cuando P por B, ¿sí? A una temperatura en específico, cuando P tiende a 0, esto va a ser igual solamente a A, ¿sí? Que es una función de T, ¿sí? A es una función de la temperatura, ¿sí? Porque esta gráfica que tengo yo aquí, si la hago a una temperatura diferente, el punto donde se va a intersectar aquí es diferente, ¿sí? Entonces, cuando P tiende a 0, este comportamiento en donde todas las gráficas convergen en P cuando P tiende a 0, es fundamental, ¿sí? En establecer una escala de temperatura absoluta, ¿sí? Y la forma más simple de una función P por B que depende de la temperatura, ¿sí? La forma más simple de la función P por B cuando P tiende a 0 es igual a A, que depende de T, y la forma más simple sería una constante por T, ¿sí? Entonces, P por B es igual a RT, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esta ecuación, ¿sí? Este punto P por B a una temperatura que es la temperatura del punto triple del agua y la multiplicamos por, es que va a ser igual a RT, que es la temperatura del punto triple del agua, ¿sí? Y aquí podemos despejar R. R sería igual a 22.711.8 centímetros cúbicos bar sobre mol entre 273.16, ¿sí? Esta sería la constante de los gases, ¿sí? R es igual a 22.711.8 centímetros cúbicos bar sobre mol por 273.16 Kelvin. Esta es nuestra constante de los gases, ¿sí? Ahora, ¿qué significa cuando P tiende a 0? Cuando P tiende a 0, ¿sí? Esto quiere decir que el volumen tiende a infinito, ¿sí? Y esto quiere decir que las moléculas están distantes unas de otras y las interacciones y fuerzas entre ellas son muy pequeñas o insignificantes, ¿sí? Interacciones entre moléculas son improbables, ¿sí? Y si nosotros recordamos, estas son las condiciones
de un gas ideal. ¿Sí? Por lo tanto, PV igual a RT es nuestra ecuación de gas ideal, ¿sí? En donde R es igual a 83.14 bar centímetros cúbicos sobre mol Kelvin. Y aún más importante, la ecuación de gas ideal es independiente de la sustancia química. ¿Sí? Y se puede usar para presiones moderadas menores a 10 atmósferas. ¿Sí? Recuerden, aquí cuando la presión está cercana a cero, o sea, menores de 10 atmósferas, todas estas convergen, todas P por B por P. Converge el comportamiento y por lo tanto ya es independiente de la sustancia química, ¿sí? De ya sea aire, nitrógeno, oxígeno o cualquier gas. Todos los gases ideales se comportan igual independientemente de la sustancia química porque siguen estas dos condiciones, ¿sí? Que las moléculas están muy distantes, no interactúan entre ellas y no hay una fuerza de interacción entre las mismas, ¿sí? Recuerden que si hay choque, el choque es elástico completamente, no hay pérdidas energéticas, ¿sí? Entonces, regresando a la ecuación virial, ¿sí? Podemos tener la ecuación P por B es igual a A más a que multiplica a 1 más B' P más C' P cuadrada más D' P cúbica, etcétera, ¿sí? Y recuerden que A es igual a RT, ¿sí? Entonces, PB entre RT va a ser igual a 1 más B' P más C' P cuadrada más D' P cúbica, etcétera, ¿sí? Esta es la primera forma de la ecuación virial, ¿sí? Y hay otra forma de la ecuación virial que se desarrolló, ¿sí? Y depende de qué queremos buscar, es la ecuación que podemos utilizar. La otra es igual PV entre RT y lo hacen con una serie de potencias de volumen a la menos 1, ¿sí? 1 más B sobre V más C sobre V cuadrada más D sobre V cúbica, etcétera. Nótese que aquí las constantes no tienen prima, ¿sí? Entonces son dos constantes distintas, ¿sí? Esta es la segunda forma de la ecuación virial, ¿sí? Y hay algo muy interesante, ¿sí? El término PV entre RT lo vamos a definir como Z
Este es muy importante, este número, PB entre RT, ¿sí? Es un número adimensional, no tiene unidades. Y lo definimos como el factor de compresibilidad. ¿Sí? Z es igual a PB entre RT y es el factor de compresibilidad. Y para un gas ideal, Z es igual a 1, ¿sí? Ahora, si Z, que es igual a PB entre RT, y que es nuestro factor de compresibilidad, ¿sí? Este va a ser igual a 1 más B'P más C'P cuadrada más D'P cúbica, etcétera. Y también va a ser igual a 1 más B entre V más C entre V cuadrada más D entre V cúbica, etcétera, ¿sí? Y entonces, muy interesantemente, cada uno de estos términos, ¿sí? Ya sea el C', B' o D' o el B, C y D, cada uno de estos términos tienen un nombre y un significado físico, ¿sí? Dentro de la ecuación. Por ejemplo, B y B' se le llaman los segundos coeficientes viriales, ¿sí? Y el segundo coeficiente virial lo que toma en cuenta, ¿sí? Son las interacciones entre dos moléculas a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, porque recuerden, si Z es igual a 1, ¿sí? Z es igual a 1 para un gas ideal, ¿qué significa aquí? Pues bueno, cuando Z es igual a 1, ¿sí? Esto quiere decir aquí, ¿sí? Z es igual a 1 aquí cuando la presión tiende a 0, ¿sí? Cuando la presión tiende a 0, Z es igual a 1, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que la presión tienda a 0? Quiere decir que, que el volumen para esta ecuación, cuando Z es igual a 1, el volumen tiende a infinito. Y entonces nos regresamos a estas condiciones de aquí. Cuando la presión tiende a 0 y el volumen infinito, quiere decir que las moléculas no interactúan unas con otras, ¿sí? Estamos asumiendo que las moléculas no interactúan unas con otras, que es la condición de un gas ideal, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a tener interacción entre las moléculas, ¿sí? Entonces empezamos a incorporar los factores, estos de aquí, que hacen que nuestra Z ya no sea 1. Entonces, cada uno de los coeficientes viriales tiene que ver con una desviación de la idealidad o el hecho de que ya no se cumple que la presión tienda a 0, ¿sí? O que el volumen tienda a infinito. Entonces, cuando nosotros agregamos el segundo coeficiente virial, ya sea B o B', el significado físico de esto es que estamos tomando en cuenta las moléculas cuando interactúan dos moléculas entre sí. Estamos considerando, y eso quiere decir que a lo mejor el volumen se está reduciendo, hay muchas más moléculas dentro del volumen y por lo tanto es muy probable que choquen dos moléculas entre sí. Y entonces nuestro segundo coeficiente virial nos permite tomar en cuenta esas interacciones. Ahora, C y C' le denominamos el tercer coeficiente virial.
Y este tercer coeficiente virial toma en cuenta las interacciones entre 3 moléculas a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando 3 moléculas chocan al mismo, en el mismo momento, ¿sí? Esas 3 interacciones entre las moléculas son tomadas en cuenta cuando incorporamos el tercer coeficiente virial. Entonces, si las moléculas están cada vez más densamente compactados, quiere decir que hay una mayor presión o un volumen que es más pequeño, va a ser más probable que haya 3 interacciones a la vez entre moléculas, ¿sí? Y entonces tenemos que tomar esto en cuenta. Y así sucesivamente. Entonces, recuerden aquí que yo les dije que para representar volúmenes de gases, aquí, ¿sí? Reales, si tenemos presiones y temperaturas moderadas, se utilizan solo hasta el segundo coeficiente virial, o sea, A tomando en cuenta nada más B, ¿sí? O B'. Entonces podemos llenar aquí otra de nuestras tablas, ¿sí? Que es la ecuación del virial, ¿sí? La ecuación del virial nos dice Z igual a 1 más B'P más C'P cuadrada, etcétera. O Z es igual a 1 más B entre V más C entre V cuadrada, etcétera, ¿sí? Entonces, esta ecuación nos permite calcular gases reales, ¿sí? Con presiones menores a 50 atmósferas, ¿sí? Utilizando solamente el segundo coeficiente virial, ¿sí? Para gases. Y siempre y cuando conozcamos P y B', ¿sí? Tendremos problemas en donde a lo mejor nos dan el primero y el segundo coeficiente virial y tener menos de 50 atmósferas. Si nos los da el problema, pues utilizamos hasta el tercer coeficiente virial, ¿sí? Que es lo máximo que vamos a ver hasta aquí, al menos aquí en el curso, ¿sí? Ya que están ustedes en la industria, pues ustedes tendrán diferentes recursos si están trabajando con mezclas, etcétera, pues a veces es muy complicado conocer los coeficientes viriales y podemos utilizar otros modelos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ya para finalizar, la parte de ecuación virial, ¿sí? Tanto esta forma como la forma que es una potencia de 1 sobre volumen y la otra que es una potencia de la presión, ¿sí? Los coeficientes los podemos correlacionar unos con otros, ¿sí? Por ejemplo, B' es igual a B sobre RT. C' es igual a C menos B cuadrada sobre RT al cuadrado. Y D' es igual a D menos 3BC más 2B cúbica sobre RT al cubo, ¿sí? Cabe señalar que todas las ecuaciones que les doy yo aquí, chequenlas en su libro por si cometo algún error, ¿sí? Entonces sabemos que tanto para un gas ideal, aquí este término y este término van a tender a cero cuando P tiende a cero, y este término y este término tenderían a cero cuando B tiende a infinito, ¿sí?
Y por lo tanto podemos extrapolar el hecho de que las interacciones para un gas ideal, ¿sí? Como B tiende a infinito y P tiende a cero, las interacciones para un gas ideal solamente dependen de la temperatura. Interacciones en un gas ideal solo dependen de la temperatura. Por lo tanto, las propiedades termodinámicas como la energía interna o la entalpía también solo dependen de la temperatura, no de la presión y el volumen, ¿sí? Y por lo tanto, para un gas ideal, recuerden, solamente para un gas ideal, la energía interna y la temperatura son funciones solamente de la temperatura, ¿sí?